Bienvenidos a Consentido de Negocios. Un espacio de consejos, ideas y entrevistas sobre el mundo del emprendimiento, los negocios y las finanzas en México y el mundo. Conducen Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafael Cadena. Aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Buenas noches amigos, bienvenidos a este su programa Consentido de Negocios, un espacio de consejos, ideas y entrevistas sobre el mundo del emprendimiento, los negocios y las finanzas en México y el mundo. El día de hoy nos acompaña Manuel Sánchez, Julio Rochelín y Rafa Cadena. No tienen la oportunidad de acompañarnos el día de hoy, pero siempre están con nosotros. Y el día de hoy quiero platicarles acerca de un tema que empezando el año es interesante que pensemos y reflexionemos sobre él, porque puede ser la manera en la que marquemos la manera de trabajar durante este 2022. Un año en el que, como hemos platicado en otros programas, comenzó de manera pues muy sorpresiva, no porque no hubiéramos previsto muchas de las cosas que están sucediendo en términos económicos, en términos de la misma pandemia, sino porque a pesar de que hemos visto que muchos de estos fenómenos iban a ocurrir, parece que nos siguen tomando con cierto nivel de sorpresa. Y me parece que la actitud correcta ante esta situación, la actitud más útil, pues es buscar la adaptación rápida a lo que está sucediendo. Y esto se presenta en todos los entornos que rodean a los negocios. Uno de ellos, y al que me refería cuando hablaba de que va a marcar la manera en cómo vamos a estar trabajando en el 2022, es la forma en que vamos a trabajar con nuestra gente, vamos a trabajar con los equipos con los que tenemos. Y esto, como muchos temas en negocios, tiene dos cosas que siempre me han llamado la atención. Una de ellas es la obviedad, porque evidentemente los negocios no pueden realmente hacerse solos, eso es una falacia. Los negocios siempre se hacen en equipo, el negocio siempre se hace con otra persona al menos, de manera que aunque sea un cliente, a veces el mismo cliente forma parte del equipo, aunque no lo distinguimos. Y otra de las cosas interesantes de este tema es que todos creemos que sabemos y que podemos manejar a las personas que trabajan con nosotros para crear un equipo precisamente. Y estas dos condiciones, pensar que las cosas son obvias, pensar que podemos hacerlo, muchas veces nos hacen caer en errores o en actitudes que distan mucho de esta idea de equipo, que en sí misma es una idea curiosa porque como especie nosotros somos una especie social, somos una especie en la que constantemente y en todo momento convivimos con otras personas. Y eso hace que de cierta manera pues hagamos equipo con ellos, tengamos una cooperación para crear comunidad. Y este es uno de los puntos más importantes que voy a platicar con ustedes el día de hoy. ¿Por qué pensamos que podemos crear equipos, que somos capaces de movernos en equipo? Y no me refiero nada más al liderazgo, que es un tema muy interesante que evidentemente tiene que ver con el equipo, sino también participar dentro de un equipo. Esta primera parte me parece muy, muy curiosa porque el hecho de pensar que somos una especie gregaria, una especie social, hace pensar que automáticamente podemos convivir bien con las demás personas. Y sin embargo, esto no es así. La convivencia que se da en las comunidades, en cualquier tipo de comunidad que se crea, siempre tiene que pasar por un filtro que se refiere a ciertas
normas, a ciertos comportamientos, a ciertas actitudes que son, apreciadas dentro de esa comunidad y que permiten que las personas puedan convivir y puedan cooperar de manera adecuada. Esto no es diferente para, esto no es diferente para cualquier organización, puesto que cada organización es un tipo de comunidad. De esta manera, lo que sucede muchas veces es que cuando se habla de un equipo, asumimos que tenemos la capacidad automática de que esto se genere. Un equipo, pues es una pequeña comunidad que generalmente tiene un objetivo que está definido y por el que se está trabajando. Sin embargo, la realidad es que a pesar de esto, nos cuesta mucho trabajar en equipo porque nos cuesta mucho entender a veces las reglas y el funcionamiento y las dinámicas, tanto dentro de ese equipo como fuera de él. Evidentemente, el rol de liderazgo en un equipo es muy importante, pero muchas veces dejamos de lado la participación misma de las personas en los equipos. Y esto podemos observarlo muy bien en muchos deportes. A mí particularmente me gusta el fútbol americano, es un deporte que practiqué, es un deporte del cual aprendí mucho, pero no nada más esas lecciones como muy obvias, ¿no? Sobre ganar y sobre trabajo en equipo, sino precisamente aquellas cosas del trabajo en equipo que muchas veces no se ven y que muchas veces en las organizaciones quedan obviadas o simplemente no son consideradas como tales. Déjenme les platico que mi equipo, al que he ido durante toda mi vida, los 49 de San Francisco, el día de ayer ganan un juego en la final divisional en la NFL. Y un equipo de fútbol americano pues está conformado, aparte de los jugadores, se conforma por unidades, la unidad ofensiva, la unidad defensiva, y hay una especialización de los jugadores, es decir, el juego tiene unos principios, ¿no? La ofensiva debe llevar el balón a la zona de anotación contraria, y ese es su trabajo, y cada posición de esos 11 jugadores que están en el campo tiene una función específica e incluso entrena para poder cumplir perfectamente con esa función. Sus características físicas los colocan en esa posición para que desempeñen esa función. Eso a la ofensiva. A la defensiva es lo mismo. Los 11 jugadores son especialistas en su posición, entrenan de acuerdo a esa posición específica y deben detener el avance de la ofensiva, es decir, están bien especializados. Y hay otras posiciones dentro del mismo equipo que tienen funciones muy específicas, como por ejemplo los pateadores. Ellos, sobre todo a nivel profesional, se dedican exclusivamente a patear. Incluso no tienen algunos los fundamentos del deporte, es decir, el bloqueo y el tacleo, lo cual a veces incluso representa una desventaja para el equipo, puesto que en cierto tipo de jugadas, al momento en que el balón está en juego, estos jugadores tan especializados como un pateador, pues no pueden realizar una función de tacleo contra otro jugador que tiene el balón, y muchas veces las anotaciones se dan así. Sin embargo, muchos juegos, incluso campeonatos en Super Bowls, se han ganado porque el pateador hace su único trabajo, que es patear y meter un gol de campo. Y esto es muy curioso porque incluso en la NFL, pues al pateador se le ve con incluso hasta cierto desdén, ¿no? Un desdén hacia una función tan especializada y con poca presencia física, digamos, en un deporte que depende mucho de esto, de la presencia física de los jugadores, y que pues resulta que al final es lo más importante, es lo que puede darle la victoria a un equipo. ¿Cómo es que esto, siendo tan importante, puede ser desdeñado? Incluso no se les da esta
este reflector hasta el momento en el que están a punto de patear el gol de campo, y toda la responsabilidad recae sobre ellos. Y lo interesante de esto, como se vio el día de ayer en el juego, es que los equipos tienen estas dinámicas de trabajo que muchas veces no entendemos bien porque no estamos conociendo lo que está sucediendo dentro del juego, en este caso, pero también dentro de nuestra organización. Los equipos se asumen de manera natural y las funciones parecen asumirse de manera natural, como si realmente estuviéramos entendiendo lo que hacemos. Y muchas de las disfunciones que se dan en los equipos es precisamente porque no entendemos la importancia de cada función, la importancia de las relaciones que existen entre las personas y entre los miembros de ese equipo. El pateador por sí mismo tiene una función muy específica, puede ser la más importante en un momento del juego, pero aún así requiere de que todos sus compañeros hagan su función de bloquear a los defensivos para que él pueda realizar la patada. Y no son famosos, no generalmente se mueven abajo del radar, no son realmente las estrellas del equipo, hay otras posiciones que tienen mucho más glamour, y sin embargo, en un momento dado pueden ser quienes definan el campeonato para toda una organización. A mí me parece que en nuestras organizaciones, en nuestros equipos, muchas veces no identificamos bien la importancia que tiene cada una de las funciones. Y evidentemente las dinámicas interiores de los equipos muchas veces quedan supeditadas a lo que consideramos que deberíamos ser. Al hablar de alto rendimiento en un equipo, se entiende que las personas por sí mismas saben lo que esto implica. Y para muchas funciones dentro de cualquier organización, el alto rendimiento no es algo que se da por sí mismo. Cuando yo hablo de este deporte, y me gusta mucho porque precisamente da estos ejemplos, los atletas que lo componen son atletas de alto rendimiento, de muy alto rendimiento. Sin embargo, por sí mismos, no es un deporte de equipo, no pueden, su alto rendimiento que ellos puedan adquirir a través de su preparación física, específicamente la de ellos, tiene que integrarse y conjuntarse con la de los demás. En un juego perfecto, hablando un poco de teoría de juegos, en un juego perfecto, pues en ningún deporte habría una victoria, las fuerzas serían equivalentes. Si todos hicieran perfectamente bien su trabajo, tanto a la ofensiva como a la defensiva, no habría ningún movimiento, no habría manera en que hubiera una anotación dentro del juego. ¿Por qué? Porque se anularían un ofensivo y un defensivo que están contrapunteados, se anularían, entonces no habría ningún movimiento. La realidad es que esto no sucede, la realidad es que el juego es en ese sentido imperfecto y una pequeña falla de alguien puede abrir el hueco para que se dé una jugada específica de manera que uno u otro avance en el balón o retroceda en el balón. Y esta dinámica es la que muchas veces tenemos que entender que implica la realidad de las cosas. Esta realidad que habla acerca de que no puede haber una perfección absoluta en el desempeño de todos los miembros del equipo, aun cuando sean de alto rendimiento, en este caso atletas profesionales, pero hablamos en los equipos de personas con una preparación académica excelsa o con una experiencia de trabajo muy, muy importante que han logrado llegar a un cierto nivel de desempeño que pudiera sentirse como si en todo momento la perfección fuera la dinámica que debiera suceder. Esto no es así. La realidad es que las cosas se nos van presentando, como comentaba al principio, como este principio de año, donde incluso sabiendo que vienen cosas importantes, retos interesantes, esos retos no necesariamente los conocemos del todo y se nos van a presentar en el momento y tendrán aristas que van a tener que ser
con las que se va a tener que lidiar en ese momento y que incluso personas con altos rendimientos pudieran no haber enfrentado antes y tendrán que encontrar una manera. El manejo de los equipos, cuando hablamos de esto, me parece a veces que se cae en una idea muy simple de cómo funciona un equipo, de cómo se crea una comunidad y sobre todo del funcionamiento de estos en situaciones de estrés. El estrés constante es una situación que se presenta como una realidad de las cosas. No porque todo el tiempo estemos enfrentando situaciones de altísimo estrés, pero sí se maneja un nivel de estrés constante en el cual las dinámicas operativas de los equipos y de las organizaciones pues tienen que estar lidiando constantemente con eso, aún en trabajos con altos índices de repetición. Aquí una de las situaciones interesantes al momento de plantear un rendimiento del equipo, llevar a los equipos a los máximos rendimientos posibles, dependen de precisamente cómo se han constituido, bajo qué condiciones se han constituido. Y no he hablado ahorita de liderazgos porque el liderazgo no es el único factor que constituye un equipo. Los equipos tienen un alto nivel de autoorganización, aun si no hay un liderazgo evidente o el liderazgo pueda no ser el más adecuado incluso. ¿Por qué? Porque precisamente cómo funciona cada una de las personas, qué dinámicas tiene y cómo incluso ve la vida, van a influir en cómo estos equipos se comportan ante una determinada situación. Hablar de liderazgo en este sentido, no se trata de decir que los líderes no, o un líder de equipo no va a ejercer esa función. El líder de equipo es el que tiene que entender precisamente cuál es la dinámica que se está presentando dentro de él. Y muchas veces esa percepción de la dinámica interna de un equipo, al no ser leída adecuadamente, al no tener la capacidad de poderla analizar o el conocimiento del contexto en el que se están dando las situaciones, es lo que provoca que los equipos no lleguen al nivel de funcionamiento óptimo o que constantemente haya una lucha interna, un poco entendimiento entre los miembros de ese equipo, lo que obviamente desemboca en no poder cumplir con las metas establecidas, no poder avanzar en el cumplimiento de objetivos. Y ahí es donde se requiere, antes que una construcción del equipo, se requiere entender cuál es el problema que se supone que ese equipo va a resolver, en qué contexto se va a mover. Muchas veces creemos saber cuál es el problema que vamos a resolver, qué es lo que tenemos enfrente de nosotros. Y muchas veces un análisis equivocado de ello provoca que, aunque se cuente con miembros muy experimentados, pues los problemas simplemente no se puedan resolver o los equipos no sean capaces de abordarlos, simplemente porque el problema planteado no es el problema correcto. Y a esto nos hemos referido en este programa muchas veces porque tenemos que tratar de dejar de pensar las cosas en absoluto, es decir, somos muy dados en México a hablar en dichos y a veces la idea de que el análisis paraliza o planear y planear es como ser un buitre, pues provoca precisamente que no hagamos ningún tipo de análisis y que pensemos que simplemente por entender algo de lo que está sucediendo ya lo podemos resolver. Y probablemente el problema que tenemos para resolver y que el equipo debería estar trabajando para poder lidiar con él, no sea ni siquiera el problema que tengamos, el problema real que tengamos que abordar. Entonces, a mí me parece que movernos fuera de esta idea de conceptos absolutos, de no debemos planear nada, hay que hacer las cosas o simplemente hay que aventarnos como el borras para poder hacer algo, o planear demasiado de manera que en un momento dado
tengas las cosas tratando de planear el momento perfecto para poder hacerlas y ese momento nunca se presenta, creo que hay que aprenderse a mover a través de un punto medio en el que podamos entender cuál es el problema, qué estamos realmente tratando de resolver. Y entonces, una vez entendido de la mejor manera posible lo que está frente a nosotros, sabiendo, y hago este paréntesis, sabiendo que no se puede nunca conocer absolutamente todo el contexto de algo. Una vez que tenemos esto en mente y que tenemos presente realmente cuál es un diagnóstico lo más completo posible de lo que tenemos enfrente, entonces podemos hacer que nuestro equipo de trabajo pueda realmente enfocarse en resolverlo y en lidiar con él. Y es entonces cuando empezamos a ver que la construcción del equipo, hay muchas maneras de constituirlo. Muchas veces los equipos, y me refiero a los equipos como dentro de las organizaciones o la misma organización como un gran equipo, tienen que empezar por entender que como tal la organización en sí misma lo es y es una comunidad. Creo que una de las cuestiones más interesantes que me ha tocado vivir, y lo hago, se los comparto como una experiencia propia en términos de lo que ha sido mi experiencia laboral, fue cuando en algún momento participé en una de las firmas más grandes de contabilidad, una de las Big Four. Y curiosamente, los gerentes en aquel momento eran jóvenes, estaban en sus 30s, y abrieron la oficina en la ciudad de Torreón, donde la mayoría de las personas que contrataron éramos pues prácticamente recién egresados o con 1 o 2 años de experiencia o 3 años a lo mucho de experiencia después de salir de la universidad, y con un promedio de edad similar entre los 22 y los 25 años de edad. Esto automáticamente hizo que creáramos una comunidad dentro de esa oficina. Teníamos era una homogeneidad de edades, por lo tanto, de cierta manera había una misma idea de la vida, una misma idea de las cosas que sucedían en ese momento, a esa edad. Las ambiciones profesionales de todos estaban de cierta manera emparejadas, y esto hacía que naturalmente se formara una comunidad en ese lugar. Y esa comunidad, al momento en que nosotros teníamos que viajar mucho, viajábamos durante todo el año a realizar auditorías financieras, esos viajes y las experiencias que vivíamos como muchachos de entre 22, 25, 26 años, hacía que fuéramos y que hiciéramos comunidad de manera natural. Y eso se veía reflejado en el trabajo, porque evidentemente en algunos momentos donde el trabajo se cargaba y había que, dar mucho más tiempo a lo que implicaba un dictamen, pues hacía que el trabajo fuera ligero, hacía que respondiéramos de manera natural a las exigencias del trabajo sin que los gerentes necesariamente estuvieran aplicando algún tipo de coerción o de presión más allá de los tiempos definidos para que nosotros pudiéramos sacar el trabajo, ¿no? Y evidentemente esto, yo nunca sentí que esto fuera provocado por los gerentes, y no porque no lo supieran, sino porque naturalmente ellos también observaron en su momento que esa dinámica requería únicamente ser nutrida, tenía que ser dirigida, no había necesidad de una coerción o de establecer reglas mucho más estrictas de las que ya existían, para que se generara una dinámica de equipo y el trabajo de la firma en su conjunto arrojara buenos números. Era una experiencia de comunidad, y nosotros como jóvenes auditores en ese momento teníamos la energía y estábamos a gusto en ese lugar, estábamos a gusto en el grupo, creamos esa comunidad
que nos identificaba y que además nos hacía parte de ella y nosotros nos sentíamos parte de ella. De manera que el trabajo, aunque era pesado, podía ser manejado constantemente de una mejor manera. Yo tuve la oportunidad de trabajar en algunas otras firmas locales con una dinámica distinta, vamos a llamarle una dinámica más jerárquica, con sistemas de trabajo mucho más rígidos. Y evidentemente la comunidad era muy diferente. ¿Por qué? Pues porque no había ese sentido de pertenencia que se había desarrollado en nosotros de manera natural y que los gerentes de aquel momento fueron lo suficientemente hábiles para identificar que lo único que había que hacer era alimentar esa dinámica y pastorearla, vamos a decir. Entonces, a mí me parece que hablar de un manejo efectivo de los equipos va más allá de técnicas, que existen muchas, de esta formación de equipos. ¿Cuántas personas que hemos conocido en nuestra vida realmente en ningún momento han participado en esta dinámica de equipo? Han sido parte de un grupo, efectivamente, son parte de grupos sociales, son parte de familias, tal vez son parte de un grupo de amigos, pero no han tenido la experiencia realmente de pertenecer a un equipo que tenga una identidad, que tenga un objetivo establecido, que vaya más allá del interés económico, por ejemplo, de simplemente tenemos que trabajar y sacar esto para que me paguen. No han tenido esa oportunidad de pertenecer a un equipo como tal, donde haya identidad, donde haya razón de ser. Y esto hace que cuando se presentan estas dinámicas de integración de equipos, pues las personas no respondan de la mejor manera o simplemente hacen estos talleres de maneras muy incluso molestas, ¿no? Donde, bueno, tenemos ahora que hacer esta dinámica y ahora tenemos que hacer esto. ¿Por qué? Porque realmente no han tenido esa experiencia y es una experiencia muy interesante. Muchas veces, como les platiqué en esta historia, pues en realidad ni siquiera son provocadas, son coincidentes. En ese momento la oficina se estaba abriendo y lo más lógico para la firma era contratar gente joven. De manera que ese solo hecho hizo que se formara una comunidad. Evidentemente no en todas las organizaciones es posible que se dé esto. Y esa fue una oportunidad que se presentó de esa forma, pero cuando nosotros ya tenemos una organización donde hemos trabajado mucho tiempo, que tiene mucho tiempo de existencia, pues los elementos se van a cambiar. Van a llegar personas, se van a ir personas, los vínculos que se habían generado en algún momento se pierden o quedan fuera de ese equipo y entonces tiene que volverse a regenerar. Y ese movimiento dentro de los equipos muchas veces pues causa fricciones y causa problemas. La cuestión es si el equipo tiene la capacidad suficiente o ha generado la comunidad suficiente para que cuando llega un nuevo miembro se sienta parte de esa comunidad. Definitivamente hablar de equipos es un tema muy extenso. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con clientes donde la simple pregunta, el simple hecho de ver cuántas personas han trabajado antes en un equipo o realmente se han sentido parte de un equipo, lo sienten ahora o tienen la oportunidad de incluso cooperar para generar esta comunidad con un objetivo claro. Y muchas veces lo que observamos es que esto no es así. Las personas en realidad no han tenido esa experiencia y no es que eso vaya a pasar de repente o vaya a pasar de la nada. Muchas veces es como digo, esas personas en su vida sí pertenecen a otros grupos, a otras comunidades con identidad. Le van a un cierto equipo de fútbol, por ejemplo, y cuando van al estadio se sienten parte de esa comunidad, van con su playera, con su bufanda, llevan a su familia y disfrutan lo que implica ser un aficionado de ese equipo. Sin embargo, cuando van a la organización, pues no sienten lo mismo. ¿Por qué? Porque no sienten esa pertenencia hacia la organización. No existe ese vínculo experiencial
que les permite saberse miembros de una comunidad que sí va más allá del trabajo. Evidentemente, cuando uno ve todas estas lecciones de equipos, estos ejemplos que van desde lo deportivo, pasan por ejemplos de equipos en la milicia, de equipos que han hecho grandes cosas o grandes descubrimientos, equipos científicos. Queremos emular eso en nuestras organizaciones y muchos coaches, muchos asesores quieren traerlo a nuestra organización y decirnos, yo tengo la fórmula para poder crear un equipo. La realidad es que eso no funciona así. Lo que hemos observado nosotros en el tiempo en el que hemos estado trabajando con la creación de equipos, perdón, y en otro programa podremos platicar esto un poquito más de manera más amplia con Julio y con Rafa, es que el sentido de pertenencia se desarrolla si es que lo que el equipo, el objetivo del equipo, lo que implica pertenecer a ese equipo, hace match con lo que nuestra vida, lo que existe en nuestra vida personal. No podemos hacer no podemos ser equipo con gente que no considera que ese lugar sea algo más que solo un trabajo. Y no quiero romantizar la idea de que el trabajo es simplemente o es lo que nos debe definir como seres humanos, porque eso no es así. Sin embargo, el hecho de que nosotros hagamos algo, pertenezcamos a algo con un propósito específico, hace que tenga sentido para nosotros pertenecer a ello. No hace sentido para alguien que tiene por ejemplo, una conciencia ecológica muy fuerte, trabajar en una industria que emite grandes cantidades de carbono a la atmósfera. Eso no hace sentido. No hace sentido para esa persona y sin embargo puede verse obligada por una necesidad económica a trabajar en una industria que es altamente contaminante. ¿Qué es lo que va a provocar eso en esa persona? Pues va a provocar una contradicción directa entre lo que para ella tiene sentido en su vida personal y lo que su actividad profesional implica. Esto causa infelicidad y jamás va a causar un sentido de pertenencia a su organización. ¿Por qué? Porque sus ideales personales, su forma de ver la vida, no coincide con lo que está haciendo profesionalmente. Esto se puede solucionar de muchas maneras. Bueno, no hay que trabajar en eso, ¿verdad? No hay que trabajar en una industria altamente contaminante si tú tienes una conciencia ecológica muy, muy desarrollada. Sin embargo, ¿cuántas personas, por las condiciones económicas actuales, se estarían viendo obligadas a aceptar puestos y trabajos que no van acorde ni con sus valores, ni van acordes con sus formas de ver la vida? ¿Cómo se supone que estas personas, teniendo esta disonancia entre lo que piensan en su vida personal y lo que están haciendo en su actividad profesional, cómo se supone que esas personas van a integrarse a un equipo? A esta idea de equipo-comunidad, a esta idea donde vamos a trabajar en equipo para sacar esto adelante, sintiéndonos parte de. Eso no va a funcionar. Y este tipo de situaciones que les estoy comentando son más comunes de lo que imaginamos. Se presentan mucho dentro de nuestras propias organizaciones. El año pasado, platicando con un cliente que se dedica a la industria textil, uno de sus problemas principales era que la gente le duraba muy poco. La gente le duraba muy poco y no sabía cómo motivarlos para poder trabajar y no entendía por qué en una situación económica tan difícil, pues la gente le faltaba o llegaba tarde o no llegaban a la meta de producción porque dentro de la misma cadena productiva, dentro del proceso industrial, pues perdían mucho tiempo, los tiempos no daban para que pudieran llegar a la producción, iban mucho al baño, tenían situaciones ahí entre las personas que obviamente provocaban una disrupción en la cadena productiva y simplemente no entendía por qué sucedía esto, por qué no hay equipo aquí, por qué no podemos trabajar en equipo, por qué no ven eso, por qué no lo entienden.
Entonces, platicando un poco más sobre esto, una de las situaciones que le planteaba y que es necesario plantearlas desde ese punto de vista, porque de otra manera no son consideradas y meditadas como debe ser, es, tú llegas en un BMW a la planta, ellos llegan en un transporte público o en una bicicleta. Podemos hacer y eso le platicaba, podemos hacer una discusión sociológica, podemos hablar acerca de la desigualdad, puede uno decir, pues es que a mí me ha costado mi trabajo tener mi BMW, o ellos no quieren salir de pobres porque no quieren. Podemos hablar de muchas cosas, podemos tratar de justificar otras tantas. Sin embargo, la realidad es que existe una diferencia en cómo tú estás viendo la situación de un equipo, cómo tú lo concibes, bajo qué principios estás pensando que alguien debe pertenecer a tu equipo de trabajo, y lo que para estas personas operarias implica pertenecer a un equipo. No están jugando en la misma liga, no están jugando el mismo deporte, no entienden, tú no entiendes lo que ellos ven y ellos no entienden lo que tú ves. Y esa es la realidad. Independientemente de las razones y de las justificaciones o las ideas que podamos discutir al respecto. La realidad es que esa disonancia, ese quiebre que existe en esa organización no está siendo abordada de la manera adecuada, porque no estamos viendo el problema que existe, que es esa diferencia de visión. Entonces, ¿cuál fue la solución que se le proponía a este cliente? Pues una de las soluciones que se les proponían era entender primero, a partir de la gerencia, a partir de los dueños de ese negocio, cuál es realmente la dinámica social de estas personas, qué es lo que a ellos les interesa, por qué ellos no ven nada de lo que ellos como gerencia están viendo. Y por el otro lado, para poder cerrar la pinza, nosotros entender con los operarios, a través de ciertos instrumentos de captación y de recopilación de información, qué es lo que ellos esperan de este trabajo, de este lugar a donde ellos van a ganar dinero. ¿Qué es lo que están esperando? ¿Cómo lo ven? ¿Qué se necesita por parte del lugar de trabajo para que ellos se sientan integrados a ese lugar, que sientan que su labor es significativa más allá de lo que implica ganar dinero? Este proceso es un emparejamiento de las visiones del mundo. Y muchas veces en nuestras organizaciones y en nuestros equipos, esto es precisamente lo que no existe. Este entendimiento entre quienes están formando el equipo, entre estos liderazgos, quienes realmente conforman el equipo. Esto no implica que no vayan a existir problemas, los problemas naturales que existen en la convivencia. Sin embargo, si no hay una pertenencia, un sentido de pertenencia a esa organización, a ese equipo de trabajo, más allá de lo operativo y de lo económico, pues nunca habrá manera de realmente poder ni siquiera pensar en equipos de alto rendimiento. Los atletas profesionales que pueden incluso cambiar de equipo de un año a otro y cuya lealtad, vamos a llamarlo de ese modo, está también en términos económicos y que así funciona, al menos durante la temporada en la que están en ese equipo, encuentran la manera de sentirse parte de la organización, de representar algo más allá de lo que sabemos que ganan. Y lo ganan precisamente representando a una ciudad, representando un
unos ciertos colores, y al menos durante ese tiempo, profesionalmente, entienden el sentido de pertenecer a esa organización. Ahora, cuando vemos grandes hazañas deportivas, grandes dinastías que se forman en diferentes equipos, con jugadores que se vuelven leyenda, pues es porque esos jugadores precisamente entienden que su funcionamiento dentro del equipo y para que éste cumpla el objetivo de ganar un campeonato, tiene que ir más allá del dinero, tiene que ir más allá de simplemente ganar un juego porque me dedico a esto. Logran y sienten esa pertenencia hacia la organización, y la organización les permite sentir esa pertenencia, les hace saber que a pesar de que sí hay un pago y una contraprestación por lo que ellos hacen, aprecian que lo hagan, aprecian que exista incluso agradecen que exista esa lealtad, vamos a utilizar ese término, esa lealtad pagada por esa temporada en la que están jugando, y a lo mejor esas temporadas se extienden de una temporada a 10, 15 años. Entonces, me parece que muchas veces hablar de estos equipos, antes de pensar en las técnicas que existen para armar equipos, en dinámicas de integración y demás, que definitivamente existen y son adecuadas, no funcionan realmente si no existe este sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia no hay una dinámica para crearlo. El sentido de pertenencia se da naturalmente si la organización lo permite, si el equipo lo permite, si el liderazgo hace que las personas sientan que su trabajo dentro de ese equipo, su función, es significativa más allá del dinero que reciben. Y eso es muy, muy, muy difícil de lograr. No es imposible, pero se da naturalmente cuando las personas realmente lo entienden, cuando los liderazgos transmiten eso y cuando crean los ambientes necesarios para que eso suceda. Y eso no es gratuito. Eso requiere también que las visiones personales de quienes dirigen los equipos, de quienes los crean, de quienes están al frente de las organizaciones, entiendan que los lugares donde las personas pasan más de 8 horas de su vida sean lugares con una mayor significación para esa vida precisamente. Tenemos un mundo en el que las condiciones que se van presentando, como lo hemos platicado anteriormente, son verdaderamente complejas. Estamos en medio de temas que antes no sonaban tanto, y no sonaban no porque no existieran, sino porque pareciera que existía una barrera permanente entre la visión de negocios, que se podría considerar una visión capitalista de la vida, y una visión de explotación desde cómo los trabajadores ven los medios de producción. Esta discusión ideológica que viene desde el siglo anterior, a partir de grandes sistemas de pensamiento, ha permeado nuestras vidas de maneras mucho, mucho más cercanas, porque sin necesidad de meterse en los discursos ideológicos necesariamente, los temas de bienestar en el trabajo, por ejemplo, los temas de situaciones económicas y desigualdad económica, incluso entre los mismos puestos de trabajo, las diferencias salariales entre géneros, las brechas cognitivas y la división del trabajo están más cercanas que nunca. Las organizaciones ahora están trabajando con eso, con ese mundo, con personas que están más conscientes de esas situaciones, donde es más evidente estas desigualdades que les mencionaba con ese ejemplo. No podemos ver el mundo de la misma manera, no podemos esperar que las personas vean el mundo de la misma manera que nosotros. ¿Cómo se crean las comunidades? Cuando las personas empiezan a observar cosas en común que tienen con los demás. Y esto es complicado, es complejo, es complejo en sí mismo y es complicado de hacer. Es complicado que las personas puedan
ver cosas comunes con alguien con quien no tienen prácticamente nada en común. Sin embargo, la identidad se crea a partir de eso. Les cuento una historia para ir cerrando el programa del día de hoy. Y les cuento esta historia porque finalmente es real y creo que fue la base de lo que les estoy platicando ahora y de por qué lo veo y lo recomiendo de esa manera. Cuando yo llegué a la ciudad de Torreón en 1997, pues yo soy oriundo de la Ciudad de México. Y a diferencia de otros campus del Tecnológico de Monterrey, en la ciudad de Torreón había una dinámica muy local en términos de los jugadores que componían el equipo de los Borregos en aquel entonces. Muchas veces se pensaba que pues de manera local se podían hacer muchas cosas. Y sí, se logró incluso un campeonato de manera local con jugadores locales. Cuando se sube a la primera división en México del fútbol americano, pues se está compitiendo ya con equipos con muchos más recursos y con el acceso a jugadores de muchos lugares de México. En aquel entonces se permitía un mayor número de becas para jugadores de otros lugares, pero el Campus Laguna era un campus pequeño que no tenía los recursos para poder hacerlo. Sin embargo, lo más interesante de esa comunidad que se formó en aquel entonces, primero, el Tecnológico de Monterrey, en la ciudad de Torreón, pues es una escuela privada y es una escuela que siempre ha sido muy costosa en comparación con otras opciones privadas y por supuesto públicas. Sin embargo, por la naturaleza de la región, había jugadores que estudiaban en el TEC de Monterrey sin beca porque sus padres tenían la capacidad económica de pagar el Tecnológico de Monterrey. Entonces tenías un grupo de jugadores de un nivel socioeconómico muy alto y el reglamento en aquel entonces permitía que hubiera jugadores de otras universidades que no tenían capacidad para jugar en Liga Mayor, que no tenían recursos económicos de ninguna naturaleza y que pertenecían a clases socioeconómicas mucho más bajas. Y entonces se empezó a conformar un grupo en el que había personas con mucha capacidad económica y personas con una capacidad económica muy limitada. Y luego empezamos a llegar foráneos de la Ciudad de México, que además teníamos una visión cultural diferente a la que se vivía en el norte en aquel entonces. Entonces ya teníamos tres grupos muy curiosos, personas de la misma ciudad, pero de diferentes niveles socioeconómicos, y personas que venían de otra ciudad, que también venían divididas socioeconómicamente por los equipos donde jugaban aquí en la Ciudad de México. Y poco a poco se fueron agregando otros factores, jugadores que venían de otros lugares de la República, además. Entonces, como muchos aquí en México y en todos los países que nos están escuchando sabrán, pues siempre hay una rivalidad entre estados de la República, por ejemplo, ¿no? Y incluso chistes pues sí, rivalidades entre personas que vienen de ciertos estados de la República. Y llegó un momento en que realmente, cuando uno lo piensa, teníamos muy poco en común como personas al venir de diferentes estratos sociales, de diferentes lugares del país, de diferentes, incluso de diferentes escuelas, pero había algo en común que todos mirábamos, que era jugar fútbol americano en Liga Mayor en los Borregos Salvajes del Campus Laguna. Pertenecíamos a ese equipo en específico. Había personas del Estado de México, personas del Estado de Chihuahua, de otros lugares de Coahuila, de Durango, venían personas del Estado de Jalisco. Había una gama inmensa de personas, de personajes que fuera del fútbol americano, fuera de la identidad que nos daba usar el color azul y blanco, de entrenar a cierta hora, de viajar 10 o 14 horas en un camión metidos, de comer juntos, de ir a fiestas juntos, eso nos daba la identidad y la pertenencia, de manera que nuestras diferencias sociales, económicas y regionales
se diluía. Incluso me atrevería a decir que en la actualidad que hay diferencias ideológicas muy marcadas entre miembros del equipo que siguen siendo sobrepasadas hasta cierto punto por la pertenencia que tenemos hacia ese equipo, hacia ese momento, hacia ese lugar. ¿Y esto cómo se generó? Pues simplemente porque teníamos algo en común y todos veíamos algo en común. Los entrenadores nos ayudaron a ver eso en común. En ese momento todos sudábamos igual, todos nos asoleábamos igual, todos tomábamos agua del mismo lugar y eso nos hace, todos viajábamos en el mismo camión y eso hacía que viéramos las cosas en el mismo sentido, en la misma dirección y a través del mismo lente. Esto es real, esto sucedió. Y esto ha forjado muchas amistades, una de las más, evidentemente Julio y yo, que a estas alturas seguimos siendo amigos, pues precisamente es por eso. Entonces, creo que para concluir nuestro programa del día de hoy, la reflexión que me gustaría dejarles a todos en términos de hablar de equipos y de esta idea de llevarlos al alto rendimiento, de hacer equipos efectivos y demás. Creo que tenemos que empezar primero por encontrar esa visión común, eso que nos une a todos al momento de estar en una organización de cualquier naturaleza y que hace que las personas realmente encuentren una significación mayor a lo que hacen dentro de esa organización y quieran pertenecer a esa organización. Eso es lo primero que tenemos que entender y lo primero que tenemos que establecer. Si queremos realmente que un equipo se vuelva de alto rendimiento, y entonces es cuando uno puede inyectar herramientas y técnicas que ayuden a mejorar eso, pero sin una identidad y una pertenencia a una organización, a un equipo, sin esa creación de una comunidad real, ningún equipo puede funcionar sin esa visión común. Y me parece que tenemos que darnos el tiempo de meditarlo, tenemos que darnos el tiempo de saber cómo hacer esa comunidad, cómo crearla, y que se vuelva un espacio que permita el desarrollo de un equipo. Es en ese orden y no en otro. Claro que nosotros podemos ser de mucha utilidad para ustedes, podemos ayudarlos precisamente a entender cómo se crea una comunidad, cómo se crea ese sentido de pertenencia y cómo poder entender lo que está sucediendo en nuestro alrededor para poder aprovecharlo y saber y dar las bases realmente de un equipo, de un trabajo en equipo, de una pertenencia. Así que estamos con mucho gusto para servirles. Yo personalmente he trabajado con muchos equipos en términos de esa experiencia, de crear la experiencia de la pertenencia al grupo. Y a partir de eso, todo lo demás puede funcionar mejor. Y bueno, amigos, estamos llegando al final del programa. Agradecemos mucho que nos escuchen. No dejen de estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, que ahorita estamos reformando para poder ofrecerles mucho más contenido como este, para que puedan aprovecharlo. Esperemos que a la próxima semana Julio y Rafa nos puedan acompañar. Y no dejen de escucharnos todos los lunes a partir de las 10 de la noche a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Me despido de ustedes. Soy Manuel Sánchez, a nombre de Julio y de Rafa. Buenas noches.